Ahora viene la segunda parte de la que habíamos hablado el anterior domingo, ¿no es cierto? Y es que este capítulo de Santiago, porque vamos a leer todo el capítulo del 4 de Santiago, deja claro que había divisiones y disputas carnales entre los creyentes de esa iglesia. Eso siempre hay, ¿no es cierto? Siempre existe, inclusive en medio de las familias también. Existen discrepancias, existen puntos de vista divergentes, pero estas eran producto de puntos de vista, opiniones influidos por las pasiones de la carne. O sea, eran cosas muy personales de ellos. La causa era ese deseo egoísta, que tienen muchos, pero había una causa básica mucho más profunda que era la desobediencia. Y el cristiano está constantemente luchando contra el mundo, la carne y el diablo todo el tiempo. O al menos eso es lo que se desea que le suceda. Y esa es la misma lista que la vimos el anterior domingo cuando analizamos Efesios 2, 1 y 3, donde se describe la vida del pecador no salvo. Pero esa misma vida de ese pecador no salvo parece ser que está influyendo en los cristianos, parece ser que no han logrado superar todavía completamente ese sometimiento a la carne. Se sabe que una persona no salva vive en las corrientes del mundo y en las pasiones de la carne y está bajo el control del diablo, pero también sabemos que por eso está sometido a la ira de Dios. Los que confían en Cristo reciben el Espíritu Santo y tienen una nueva naturaleza. Por eso consideramos nosotros que tienen una mayor posibilidad, que tienen una ventaja sobre los no creyentes para poder superar las tentaciones y las luchas que tienen con la carne, con el mundo y con el diablo. Pero sin embargo, todavía a pesar de esa condición, están batallando contra esos enemigos. O al menos eso es lo que se desea. Y vemos que hay una mala influencia de ese amigo indeseable, cuya amistad siguen conservando muchos cristianos. Es la amistad con el mundo. Y la vida cristiana tiene muchos retos. Y ahora en esta pequeña exhortación los vamos a describir. El primer punto es que tenemos enemigos que debemos enfrentar. Y el primero que aparece en la lista es la carne. Dice el verso 1 al 3 de Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Ahora, pónganse ustedes a pensar, está hablándole a un grupo de gente cristiana, que estaban en la iglesia con algunas dificultades de entendimientos. Pero también transfieren esta misma escena a sus propios hogares, a sus propias relaciones, a sus propias familias. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Qué duro suena escuchar esto, cuando en realidad yo creo que estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero dice el verso 1, que ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Vienen de sus pasiones, las cuales están dentro de ustedes mismos y están batallando contra algo, contra el espíritu que tienen. Las pasiones son esos deseos irrefrenables por los cuales son hasta capaces de matar. Claro, dicen, no, pero pastor, creo que está exagerando un poco, ¿no es cierto? Y creo que Santiago también ha ido en el mismo tono, pero usted exagerando algo, porque no creo que alguien que sea capaz de querer matar por algo que le apasiona. En Mateo 5:22, que no vamos a ir al pasaje, dice Jesús, y él lo aclara, que enojarse con alguien es exactamente igual que matar. Bueno, todavía en la traducción del original la condición es mucho más fuerte, porque él dice
que cuando tú te enojas con alguien, es como si lo degollaras, como si le agarraras su cabeza y le cortaras el cuello. Esa es la expresión que dice Jesús. Eso es lo que hacen cuando se enojan con alguien. ¿Y cuándo te enojas con alguien? Cuando no te da gusto, cuando no consigues lo que quieres, cuando quedas insatisfecho o insatisfecha. Exactamente así es como te pasa. Y entonces es que esas tus pasiones están saliendo y son deseos irrefrenables que te llevan a tener ese sentimiento de enojo, que el Señor Jesús dice que es casi como un homicidio. Y estos deseos, estas pasiones, obran en nuestros miembros y estimulan a la carne y crean problemas a los ojos, y entonces aparecen esas miradas de fuego, ¿no es cierto? Estamos hablando del enojo. Aparecerá en la lengua esas expresiones de lengua viperina, ¿no es cierto?, que hacen y hablan mal y tratan mal. Y luego estarán los pies que corren a hacer el daño, dice el Señor. Y lamentablemente estaremos usando todo nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder obrar mal, porque es así como la carne nos estimula a hacerlo. La naturaleza caída, que es pecaminosa, esa es la que controla el cuerpo y lo está llevando hacia el pecado. En Romanos 6 al 12 dice algo Pablo que debería ser urgente para nuestro entender diario. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bien. Cuando está diciendo no reine el pecado, significa que no sea el pecado el que dé las instrucciones, el que haga el que diga lo que ustedes tienen que hacer. Que no sea el pecado el que ponga el camino por el cual van a andar, de modo que lo obedezcan. O sea, que ustedes sepan discernir que esto que está mi cuerpo diciendo, o sea, mi cuerpo mortal me está llevando a pensar, desear, querer, anhelar, mirar, hablar, es pecado. Y no quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando entro en eso, obedezco a las concupiscencias. ¿Y qué significa eso? Eso es el deseo irrefrenable de pecar. Me vienen unas ganas locas de hacer lo que mi carne me está diciendo. Ojalá, Pablo dice, no sea así con ustedes. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Eso dice el verso 2. Y las acciones pecaminosas de los creyentes es que codician y matan, o sea, se enojan para obtener lo que quieren. Pero ¿saben cuál es el verdadero resultado? Que no logran nada. No logran y consiguen lo que están buscando. ¿No les ha pasado, no sé, que ustedes están deseando, anhelando alguna cosa y de pronto se derrumba, se cae, se deshace y quedan como angustiados, y quedan como insatisfechos y quedan como si no hubiese pasado nada? Y entonces Pablo dice, no, es decir, Santiago dice, no piden, o sea, no oran. Cuando dice no oran, no los está juzgando a ustedes de que han dejado su vida de oración, sino les está diciendo que nosotros, cuando estamos con deseos que queremos que salgan como queremos que sean, y que estamos deseando y anhelando que fueran como son, para mí, ideales, entonces yo no oro, en realidad exijo, demando a Dios. Y le empiezo a pedir, Señor, ese es un buen plan, quiero que me bendigas con eso. Señor, eso es lo que tú sabes que yo necesito eso, tienes que dármelo. Y entonces vamos a poner oraciones, y les digo yo oraciones que he escuchado de hermanos y hermanas, y no es una infidencia porque dicen, pastor, yo estoy orando para que mi marido cambie. Pastor, yo quiero que mi mujer cambie. Yo no sé si quieren cambiar de mujer o quieren que ella cambie, ¿cierto? O sea, pero necesito
quiero que haya un cambio, quiero que mis hijos sean diferentes. Yo no sé si envidia a los hijos del otro o que sus hijos no son lo completamente satisfactorios para él. Y entonces, como dice Santiago, arden de envidia y no consiguen lo que desean, o sea, porque no pueden hacer que sus hijos cambien, no pueden hacer que su esposa sea otra. Y entonces, no oran, no están orando, están demandándole a Dios, están pidiéndole, exigiéndole. Y entonces Santiago es más abundante todavía, en el verso 3. Cuando piden algo, no los reciben. Pero, pucha, ahora está peor todavía. Claro, porque ustedes creen que están haciendo algo bueno. Creen que están hablando con el Todopoderoso, pero en realidad no están hablando, no le están suplicando, no le están pidiendo, le están demandando, exigiendo. Han extendido el pliego petitorio. Nada raro, ¿no es cierto?, que en algún tiempo, y espero que no sea, que suceda así, se realizarán marchas, ¿no es cierto?, de cristianos ofendidos con el Señor porque no les ha cumplido sus deseos. El otro día estábamos y fue muy singular esa circunstancia. Estábamos en la calle Yanacocha, esquina Mercado, y de pronto ahí se había armado una batahola de los fabriles, ¿sí?, que estaban tirando petardos y todas las cosas. Y de pronto vinieron por acá en el sentido los gremiales, y hubo trancadera de marchas, ¿no? O sea, no sabían quién iba primero, si pasaban los gremiales o pasaban los fabriles. Y entonces, a ver quién hacía reventar petardos más fuerte, y era la cosa. Va a llegar a un extremo en que yo me voy a ofender tanto con Dios que me voy a declarar en huelga de hambre. No, Señor, hasta que no me des, me declaro en huelga de hambre. Y después le voy a poner, es que estoy en ayuno. ¿Sabes? Cuando oras así, lo haces egoístamente y Santiago ya te está advirtiendo. No vas a recibir nada. Eso ya dalo por hecho. O sea, como estás orando ahorita, como ha sido tu oración, con lo que estás pidiendo, no vas a recibir nada. ¿Por qué? Porque quieres tú para gastarlo en tus propios placeres. Quieres darle gusto a tu carne. Quieres satisfacer tus caprichos. Y quiero darte una pauta. Es que la carne con la cual estamos, es que es un enemigo al que debemos enfrentar, te anima a orar. No creas que la carne solamente te lleva a pecar, te anima a orar pecaminosamente. La carne no tiene remedio. La carne te dice, hay que orar. Y vos dices, cierto, ayuno más, perfecto, y largo, muy bien. Y después te tiene que dar, si no te ofendes con él. Y entonces es cuando un creyente está en guerra interna consigo mismo. Porque claro, su vida es insatisfactoria. Su vida no tiene el gusto que debería tener. Y todo el tiempo está luchando y está molestándose. Y las cosas no suceden como quiere, y las personas no reaccionan como deberían según su propio parecer. Y entonces la consecuencia es que no puede tener paz con los demás. Lamentable situación. El otro enemigo con el que debemos enfrentar, o sea, ya nos hemos agarrado, ¿se acuerdan cómo esas, han debido ver las luchas que hay, ¿no es cierto?, en los centros de los niños, que cuando juegan en las maquinitas esas que entra un peleador, entra otro y cada uno tiene su propio peleador, ahora viene el otro, viene ahora el mundo, ¿no es cierto? ¿Crees que lo has vencido? No, ya te has sacudido la carne porque te ha hecho notar que estás haciendo varias cosas mal. Ahora viene el mundo. En el verso 4 y 5, hay gente adúltera. No es dice, hay gente adúltera, ay, con esta gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Hoy en la lectura Javier ha arrancado, ¿no es cierto?, con un término duro, ¿no? ¿Recuerdan lo que ha dicho? Oh, almas adúlteras. Parecía que nos estaba encarando.
es que el adulterio espiritual es pertenecer a Cristo, como dice Romanos 7:14, y sin embargo amar al mundo. En el Antiguo Testamento Dios llama adulterio a la idolatría que tenía Israel. Los ídolos habían robado la devoción al pueblo. Insatisfechos con no tener lo que querían, empezaron a hacer adoración de ídolos. Y entonces, claro, entraron en un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, en ese tiempo los israelitas, y nosotros ahora en este tiempo, queremos hacer las cosas que satisfagan a ese amigo al que nosotros estamos buscando, que es el mundo. El mundo nos regresó a tener una idolatría, y nos regresó a un adulterio espiritual. Y entonces Jesús, en el Evangelio de Juan, nos hace, yo diría, una advertencia. Sí, yo creo que es una buena advertencia de parte de Jesús, porque dice que si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, los amaría a ustedes. Pero como no sois del mundo, como ustedes no son de allá, ¿por qué no son del mundo? Y dice la palabra, porque yo los elegí, porque yo los saqué, yo los rescaté del mundo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de Jesús? La consecuencia es que el mundo les aborrece. Queremos ser amigos de quien nos aborrece. Nosotros estamos como ese, había un dibujo animado muy chiquitito de uno que le andaba dando vueltas al grandote, ¿no es cierto?, porque quería hacerle fiestas y para que el grandote le aceptara. Es como ese niño que está en el colegio, ¿no es cierto?, y aparece uno que tiene un aspecto de líder, y es uno de los que jala a las multitudes de los chicos, y van detrás de él, y él los va sacando y los va separando, hace bullying con ellos. O sea, nosotros estamos así detrás del mundo, queriendo satisfacerlo, decirle, bueno, ¿cómo podemos quedar bien contigo? Pero ¿sabes qué? El mundo nos aborrece. Así es que si estás queriendo entrar en el mundo para decir, ¿sabes qué? Puedo estar con un pie acá y otro pie en el mundo, ten en cuenta que el mundo no te quiere. Nunca te va a aceptar. Y no es porque seas mala persona. Y no es porque seas simplemente porque estés asistiendo a una iglesia. Lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta que el mundo nunca te va a aceptar porque Jesús ya te tomó a su cargo. Y el mundo jamás va a aceptar a Jesús. Porque no están de acuerdo con lo que Él dice. Porque no están de acuerdo con cómo actúa Jesús. Por lo tanto, todo lo que Jesús ha tomado a su cargo no es agradable para el mundo. Entonces dejaremos de hacerle fiestas al mundo, dejaremos de buscar su compañía, su compañerismo y su amistad, y nos abocaremos a lo que Dios quiere para nosotros. Hay 4 pasos bien peligrosos que da el creyente para entrar en una relación errada con el mundo. La primera, que dice Santiago 4:4, que no los vamos a leer, es buscar una amistad con el mundo. O sea, buscar. No es solamente que el mundo está ahí y tú estás a su lado y claro, como está en el mundo, tengo que... No, estás buscando ser agradable al mundo. El segundo que dice Santiago 1:27 es contaminarse con el mundo. Hacer que el mundo nos afecte. Hacer que de alguna manera el mundo nos haga ver que estar con él es agradable. Y entonces viene lo que Primera de Juan dice en el capítulo 2, versos 17 al 15, llegamos a amar al mundo. Sentimos que es algo verdaderamente que nos agrada. Y entonces, como si fuera una cadena, o una escalera, o una grada, como ustedes lo consideren, Romanos 12, 1 al 2 dice que asimilamos los pecados del mundo. Y entonces en determinado momento, no sabemos cuándo ha sucedido, pero estamos viviendo mundanamente. Estamos haciendo todo lo que el mundo quiere. Y entonces nos va a resultar que, como dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 11, y vamos a ver del 31 al 32, si nosotros nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
O sea, si nosotros fuéramos capaces de vernos a un espejo y ver cómo estamos actuando, cómo estamos obrando, si nosotros fuéramos capaces de juzgar nuestra condición actual, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados. ¿Por qué somos juzgados? Porque precisamente no nos examinamos y estamos viviendo como nos parece, pero influidos por el mundo, plenamente, y seguramente habiendo ya satisfecho muchos deseos o pasiones de la carne. Entonces Pablo les dice, siendo juzgados, ahora ya entran en el tema del juicio, son castigados, ¿por qué? ¿Por el mundo? No, por el Señor, que es lo que dice 1 de Corintios, que son castigados por el Señor. ¿Pero acaso el Señor castiga? Bueno, él dice que sí, ¿no es cierto? Que al que tiene por hijo le da su azote, ¿no? Y disciplina al que lo ama. ¿Acaso no hacen eso con sus hijos? Pregunta el Señor. Sí, por supuesto, claro, si un chiquito está agarrando su tijera y está yendo a meterle al enchufe, obviamente que van a actuar. Y si así el chiquito se tira al suelo y empieza a hacerse dar una pataleta, seguramente que no lo van a empezar a filmar, ¿no es cierto?, para subir al YouTube. Seguramente lo van a levantar y le van a dar huasca, ¿no? Es seguro que van a hacer eso. Entonces, ¿cómo quieren ustedes que el Señor les trate a ustedes cuando están haciendo las cosas que Él no quiere que hagan? Que le están haciendo, dando gusto pleno a la carne y haciéndole fiestas al mundo. Y dice, qué bueno, más bien, dice Pablo, qué lindo que el Señor les dé huasca, ¿no es cierto?, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Qué bueno que el Señor más bien nos castiga nomás. Nos da un escarmientillo. Claro que a veces nos puede doler bien harto, pero es un escarmientillo, porque lo que va a pasarle al mundo, ustedes no quieren tenerlo. Entonces, más bien que les viene el castigo, así evitan el ser condenados juntamente con el mundo. Y en Génesis 13, 10 al 13 es una muestra clara de que el hombre actúa con necedad. Ahí estaba Abraham diciéndole, Lot, que era su sobrino, le decía, ya vos tienes un ganado muy grande, yo también tengo otro enorme, estamos en un lugar un poco pequeño, así es que escogete tú dónde quieres irte, donde tú te vayas yo me voy al otro lado, no voy a estorbar contigo. ¿Y qué dice este hombre Lot? Dice, yo me quiero ir hacia allá, y su dedo, ¿dónde señaló? Sodoma. Cabalito, ¿no ven? Dice la palabra de Dios, no es algo que, pero es que en ese tiempo han de ser buenitos, los de Sodoma de repente, después nomás se han vuelto malos. Dice la palabra de Dios, y van ustedes aquí en el pasaje donde pueden ir, dice que esos hombres eran enemigos de Dios. Quiere decir que Lot fue a buscar precisamente a donde no debía. Y ya saben, ¿no es cierto?, cómo terminó la historia de Lot. Y yo les garantizo como papá que no quisiera esa historia para nadie de los hijos de Dios. Pero para nadie. Vapuleados por las pasiones que estamos rindiéndole tributo a la carne, arrinconados por quererle dar gusto al mundo, viene el tercer enemigo, que es el diablo. O sea, entramos al tercer round y ya estamos medio deshechos. Y en el verso 6 y 7 dice, pero la gracia que nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Los cristianos que viven para el mundo y la carne son gente orgullosa. Y ese es un gravísimo pecado. Y no perciben la gracia del Señor. Someterse a Dios es usar su palabra para resistir a Satanás. Pero cada uno diría, pero no entiendo, a veces leo y todavía se me chivan las ideas, todavía no logro comprender bien. El Espíritu dice que te capacita a hacerlo.
El Espíritu te guía para que tú puedas entender lo que estás leyendo. Pero yo quiero darte una pauta que va a ser sumamente esclarecedora para ti. Dios no va a ayudar a un cristiano orgulloso. Dios no quiere ayudar, no es que no puede. Yo creo en un Dios todopoderoso. Pero Dios, yo sé que no quiere ayudar a un cristiano orgulloso, a uno que rehúsa arrepentirse del pecado y a humillarse. Dios no va a estar sirviendo, ayudando, guiando a una persona que no quiere dejar el pecado en el que está. Según Santiago, la gracia es para el humilde, no es para el arrogante. Y sometidos a Dios es como podemos resistir al diablo. Sometido a Dios es decir, Señor, tú puedes poner tu burbuja de protección sobre mí, porque yo quiero estar cuidado por ti. Yo no quiero hacer lo que a mí me parece, porque ya sé que me he equivocado con la carne, me sigo equivocando con el mundo, y cuando venga el diablo no voy a poder resistirlo. La única forma de resistirlo es sometido a Dios. Y los cristianos deben, dice Santiago, deben autoexaminarse para ver si están siendo derrotados por algunos de estos enemigos. Debería tu vida ser siempre una vida de análisis. Yo realmente le doy gracias a Dios por todas las vidas que han venido durante este tiempo. Por eso han debido ustedes ver ahora en el boletín que ya le he quitado algunas letras más a la última línea y dice, ahora el pastor está disponible todos los días. Porque he visto que hay necesidad de muchos hermanos y hermanas para entender que esa lucha que están teniendo la están perdiendo. La están perdiendo. Pero más bien que el Señor les ha hecho dar cuenta de que están siendo vencidos. Y que más bien Él es bueno. Y derrama gracia. ¿Cuándo? Cuando alguien se humille. ¿Cuándo se van a humillar? Cuando lógicamente dicen, creo que le llamaré nomás al pastor. Y para que no duden, ya he puesto ahí el teléfono donde pueden llamar. Para que no sabía dónde llamarlo, no tengo WhatsApp yo tampoco, el crédito me faltaba, mi zapatito me arregló, o sea, nada. Para que en realidad ustedes tengan a disposición la ayuda de parte de Dios. ¿Ya? Porque hay retos que tenemos que enfrentar, y esos son 3 también. No vamos a ser muy exigentes hoy. Las exhortaciones que debemos atender, eso demanda en 3, según Santiago, 3 advertencias. Y están llamando a los cristianos a arrepentirse de sus pecados. Porque si alguien no está bien con Dios, no puede querer tener paz en su vida. Hermanos, ese es el denominador común de todos los hermanos y hermanas que me han visitado, y vamos a hablar de unas 3 o 4 semanas pasadas. Todos tenían problemas con Dios. No estaban bien con Dios. No estaba en armonía su relación con Él. Y estoy hablando claro, o sea, ellos estaban mal con Él. Él nunca está mal con nosotros. Y no pueden querer tener paz en su vida. Porque siempre están encontrándole defectos a todo. Siempre están saliendo las cosas de manera diferente. Entonces, Santiago nos da las pautas de cómo deberíamos ver ahora estas exhortaciones que debemos atender. La primera es la advertencia contra el orgullo. Versos 8 y 10 dice, acérquense a Dios. Qué hermosa manera de decir, estás alejado. Estás tipo el hijo pródigo. Ya estás viviendo en la provincia apartada. Cuidado que empieces a tener problemas y acabes con todas tus reservas. Porque ya sabes que después de eso viene el criadero de los chanchos. Y después del criadero de los chanchos, cuando ya estás en la última, recién vas a tener que venir con arrepentimiento. Más bien, arrepentite ahorita y acércate a Dios. Y dice, Él se va a acercar a ustedes. Y pongo la referencia del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo, y ustedes van a leer el pasaje en cuanto les entre curiosidad,
el hijo pródigo dice, estoy haciendo mal. Aquí estoy queriendo comer ya lo que lo comen los chanchos, o sea, en realidad los desechos. Hoy día estábamos haciendo mercado, ¿no es cierto? Y en el mercado Yungas había un hombrecito que estaba ahí pelando las abejas, ¿no? Y así había una bolsa gigante. Y digo, ¿y eso a quién le van a dar? A los chanchos. Ya, lo que tú te vas a comer, ¿no es cierto?, es el centro de la abeja, es la bolita redondita rica. Los chanchos se comen la cáscara. Bien, eso quería comerse este hombre. De repente dice que es bueno como mate para algo. Pero comerse eso porque tienes hambre, date cuenta de la condición en la que ha llegado este individuo. ¿Cuánto eso le va a pasar cuando ya está mirando como si fuera un fricasé las cáscaras de las abejas? Entonces dice, creo que voy a volver a la casa de mi papá. Allá hay comida. Yo aquí estoy mirando cáscaras de abeja. Voy a volver donde mi papá. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando está volviendo, su papá lo espera, se oculta en el living, sale corriendo a darle encuentro. El Señor está esperándote. Que tú te acerques a Él, que dejes tu orgullo, que dejes la condición en la que te encuentras y salgas corriendo. Límpiense las manos, pecadores. Y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los va a exaltar. Estas son las advertencias contra el orgullo, porque las guerras y las contiendas, se originan en el orgullo. En cambio, el cristiano sabio sabe buscar la paz con todos. Y el verso 8 dice, acérquense a Dios. El orgullo nos aleja de Dios, mancha nuestro corazón y nuestras obras. Y eso es por falta de sumisión. El orgullo no es otra cosa que decir, Dios, tú tienes el plan, pero yo tengo el plan B. Y es casi tan bueno como el tuyo. A ver, dime tu plan y yo te voy a decir el mío para ver qué cotejamos, en qué. No puedes ir a negociar con el Señor. Eso es falta de sumisión. Deberías saber que lo que Él hace es perfecto para ti, pero además es bueno, porque Él es bueno. Purificar el corazón, que dice Santiago, es tener un corazón fiel, un corazón que no ama al mundo ni entristece al Espíritu Santo. Estos creyentes vivían en placeres, rodeados de risa y gozo superficial, contentos en su pecado, sin arrepentirse. Solo cuando uno reconoce su pecado, reconocerá su necesidad de un Salvador y del perdón de Dios. Y entonces sí, como dice el verso 10, humíllense ante el Señor y Él los va a exaltar. Solo cuando te das cuenta realmente que estás andando en pecado. Ojalá esa tu alegría se convierta en tristeza, pero en tristeza que te lleva a arrepentimiento. Es lo que dice Pablo. Dice, la tristeza del mundo te lleva simplemente a dolor. La tristeza de parte del Señor, esa tristeza que el Señor pone en ti, te lleva a arrepentimiento. La tristeza que te produce el mundo es porque algo te ha fallado. Estaba yendo bien, ¡pum!, se cayó. Y entonces lloras y te pones triste. Pero cuando el Señor pone tristeza en ti, es porque te hace dar cuenta que le estás fallando, que estás haciendo las cosas mal y que te llama al arrepentimiento. Luego te dice que deberías tener cuidado contra la crítica. En el verso 11 y 12 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Sí, y tengo que pedir perdón, estaba volviendo los confesionarios de afuera, pero claro, hablamos tan fuerte con los hermanos que ya estamos estorbando a los que están cerca de la puerta. Entonces ahora lo hemos trasladado del confesionario más allá. Pero hay algunos hermanos que empiezan a hablar mal, ¿no? Dice, sí, pero esa hermana, has visto, mira la hora que están llegando, pero hermano, no, ratito, ven, lee lo que dice Santiago. El que habla mal del hermano lo juzga, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges como juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. ¿O cómo?
Eso parece la constitución política leída por la presidenta del Senado. ¿Cómo? No entiendo nada. No. Si tú te estás creyendo que eres el que puede dar el juicio, ya no te conviertes en alguien que tiene que cumplirlo, sino en alguien que eres capaz de juzgar más bien. Y la ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. ¿Qué? La ley no la has dado tú. La ley tú no la has puesto. Las condiciones de esta vida no las has dado tú, las ha dado uno solo que es capaz de salvar y destruir. Y entonces Santiago saca su interrogante, y creo que con un sable, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Entonces, claro, los que hemos sido juzgados decimos, bien, ya era hora. Una mente mundana y llena de orgullo critica a otros sin analizar. Yo debo agradecer a Dios porque fui invitado por unos hermanos para hablarme con sinceridad de que ellos estaban viendo ciertas cosas acá en la iglesia que a entender de ellos, y lo dijeron muy humildemente, nos parecen mal. Y tienen razón. Tienen razón. Hablaron del horario, ¿no es cierto? Hablaron de la actitud como viene, me hablaron de los celulares también, y, bueno, muchas cosas, pero también me dieron la oportunidad de hacerles notar que si ellos estaban analizando eso, no debían entrar en juicio, porque no saben exactamente por qué la hermana Juanita hoy día llegó, digamos, el domingo llegó a las 12:15. Y entonces dicen, no, pero llegan para el amén. ¿Sabes? Yo creo que antes de mirar y juzgar a la persona, pero ¿por qué está haciendo así? Pero mira, se está durmiendo. Pero antes de meter juicio en tu corazón, tú deberías analizar y ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Hay algunos cristianos que hacen eso. Los conflictos entre los cristianos tienen origen en que se juzgaban y hablaban mal los unos de los otros. Yo agradezco sinceramente a los que a mí me dicen. De verdad, le doy gracias a Dios cuando alguien se acerca y me dice, pastor, esto estoy viendo mal. Porque sí podemos hablar juntos, podemos analizar juntos, podemos ver su condición juntos y podemos encontrar una alternativa. Y jamás se quedará con su corazón entenebrecido. Porque al menos mi tarea será guiarlo en el sentido de entender por qué está pasando las cosas que están pasando. Muchas iglesias se han dividido y han caído en desgracia debido a lenguas que odian y critican. ¿O no han sido ustedes víctimas de repente alguna vez? Y tal vez por eso se han ido y un tiempo estuvieron fuera de la iglesia. Eso es lo que está pasando habitualmente en todo el mundo de iglesias. Y entonces podemos entender lo que dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 y 22, dice, examínenlo todo, retengan lo bueno, examínenlo todo y retengan lo bueno. Ya. Vean bien, analicen bien y saquen una conclusión a favor. Absténganse de toda especie de mal. Quítense esa fea manía que tienen de criticar. Eso nos está diciendo a todos, ¿eh? Y me incluye porque lógicamente yo soy parte del pueblo de Dios. Debemos tener discernimiento para no juzgar los corazones y los motivos de otros. Deberíamos ser sensibles ante la necesidad de los demás. Deberíamos entender lo que el Señor está haciendo. Yo con esa familia que me invitaron y que tuvimos oportunidad de hablar de muchas cosas de acá de la iglesia, yo le dije que creo que el Señor está moviendo en ti a misericordia, a paciencia y a empatía. Entonces oramos. Yo estoy orando por ellos para que el Señor verdaderamente desarrolle en ellos eso, para que no juzguen y para que no tengan su corazón sucio. Jesús enseña, ¿no es cierto?, que los creyentes pueden ayudar a otros a vencer sus pecados, pero deben tener cuidado de no juzgar
al otro, sino juzgar primero su propia pecaminosidad. ¿Se acuerdan ese pasaje que es bastante largo, que no lo vamos a leer, en la que dice que no te fijes en la pequeña motita del ojo de tu hermano? Nosotros decimos en la paja, y en realidad la palabra original está hablando de una cosa pequeñita, como esas cuando se levanta el viento y ¡pum!, te entra al ojo y te hace cerrar. Es una motita del tamaño bien chiquitito, pues de ese tamaño. Dice, ustedes están mirando eso en la paja, es decir, en el ojo del hermano, ¿no? Con lupa están yendo a mirarle y no puedes ni siquiera verle porque tú tienes una viga así atravesada en tu propio ojo. Primero, antes de juzgar a los demás, deberías, dice, considerar tu propia condición. Cuando juzgamos a otros cristianos sin amor ni misericordia, nos convertimos en jueces. Ahora de repente alguien me puede decir, ya entonces hay que ser el ciego, hay que dejar pasar por alto, y si entran con su salteña aquí y están comiendo la mitad, hay que dejarlos. No estoy hablando de eso, pero más bien, en lugar de que yo les diga algo al respecto, les voy a dejar que la palabra sea quien les diga. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 14, también les rogamos, hermanos, les ruego, por favor, les suplico, está diciendo Pablo, amonesten a los ociosos. Listo, empiecen a sacar ustedes la lista, en sus contactos pongan una estrellita ociosa. Vamos a poner, ¿quiénes son los ociosos? Los ociosos son aquellos, ¿no es cierto? No son los que están flojos tirados en su casa, sino son aquellos que están haciendo lo que les place, aquellos lo que les gusta. Primero acaban de hacer todo en su casa y dicen, toca el culto, ¿qué hora es? Falta 15 minutos, correremos, ¿no es cierto? Esos son los ociosos. Pero estaban haciendo, ¿sí? Estaban haciendo lo que les gusta hacer. Deberían estar aquí haciendo lo que a Dios le agrada que hagan, ¿ya? Los ociosos son aquellos que están ocupados en sus cosas y el descansar es una de ellas, de los ociosos. Dice, pero que amonesten, o sea, no le saques la tarjeta roja, no lo expulses, dice amonestarlo mal, dice, la próxima vez te va a ir peor. Y lo abrazas. Peor que eso no sé cómo le podría ir. Que alientes a los de poco ánimo. ¿Ves algunas personas desanimadas aquí? Que entran así arrastrando sus pies y están levantando polvo todito este lugar, ¿no? Y ya han sacado el pasto, ¿no? Es que vienen así a regañadientes, están llegando, ya para que no digan mal de mí. A eso dice que los deberías alentar. A ellos deberías darles un abrazo, darles ánimo, cantarles porras, no sé, hacer algo para ellos, para que se animen. ¿Y qué más dice? Que sostengas a los débiles. Que a los débiles no los dejes tirados, no los dejes caídos, no los dejes botados en su pecado. Que te preocupes por ellos y que te agaches, que te pongas a su altura, los levantes y los pongas a la altura de donde Dios quiere que estén. Y para agregarle más todavía, porque ya te he puesto 3 cargas, ¿no es cierto?, para que amonestes a los ociosos, para que alientes a los de poco ánimo, para que sostengas a los débiles, y te dice, para que seas paciente con todos. ¿Eres paciente? O sea, estás verdaderamente mostrando paciencia para con los demás. Ya de repente pastor, ya dele pues, de una vez ya tenemos que ir a la casa, ya es tarde, por favor, pastor, ya nos ha dado. No es lo que Dios quiere que tú estés haciendo, juzgando la condición según tu propio parecer. No deberíamos hacernos los ciegos ni pasar por alto nada, sino obrar como dice la palabra de Dios. Si alguien, como suele suceder, mira y dice, sí, pero yo veo que algunos hermanos están con su teléfono celular, ¿no es cierto?, haciéndose el que están mirando la Biblia, pero en realidad están revisando su WhatsApp. Y claro, yo que siempre creo en la honestidad, digo, no, hermano, no es así. Y cuando reviso mis WhatsApp de uno a las 12:10, y estaba en el culto. Sí, por ahí tienes razón, ¿no? Se le ha debido ir. ¿Sabes? Si nos dedicamos a obedecer la palabra y a no ver cuán bien otros la obedecen o no, nuestras iglesias tendrían armonía y paz.
Por ejemplo, a mí no me mueve a ningún sentimiento adverso que hagan cosas que de repente a otros les fatiguen. Pero sí me preocupa que fatiguen a otros. Por lo tanto, suelo ser algo discreto en decirles que deberían cambiar su título. Santiago nos sugiere que el único con derecho a juzgar es el que tiene el poder de castigar. Es decir, Dios. Nosotros no. Y nos hace una última advertencia contra la soberbia arrogante. El verso 13 al 14. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes. Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. Concluye, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces vamos a decir que el orgullo, la crítica y la soberbia es una trica de caballos que van jalando una misma carreta. Los humildes saben decir, si el Señor quiere, al hacer sus planes cada día. Pero no lo dicen como una muletilla. Justo hoy día estábamos hablando de eso, ¿no es cierto? Que mucha gente dice, que Dios te bendiga. O que en la iglesia cuando alguien dice algo, dicen, amén. ¿Sabes? Ya eso pareciera ser que es un resorte, digamos, de algo para contestar algo. Y a veces dicen, sí, si el Señor quiere, pero en realidad, en el fondo, estamos diciendo, ojalá que el Señor quiera. Los creyentes de estos a los que Santiago les escribe, se jactaban de sus planes, se regocijaban por anticipado en el éxito. Y esa jactancia carnal y soberbia es bien peligrosa. Nosotros no sabemos nada de respecto al mañana, solo Dios lo sabe. El que se jacta del mañana afirma ser prácticamente igual que Dios. Es más, la vida en sí misma es incierta. Es una nube que viene y de pronto se va. Eso lo podemos leer en Job 7:7 y Salmos 102:3. Les dejo en el boletín porque me encanta que después ustedes hacen eso en su casa y lo leen. Esa es fe, ¿no? Sé que lo hacen. Deberíamos nosotros siempre decir, si el Señor quiere, viviremos. El creyente debe estar consciente de la brevedad de la vida. Por eso el salmista en el Salmo 90:12 decía, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Señor, haznos poner a tono siempre con nuestra vida. ¿Para qué? Para que busquemos el obedecerte, el temerte y el estar a tono contigo. Jactarse respecto al futuro desconocido es pecado. Sin embargo, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que todo esto que estamos diciendo, muchos cristianos planean sin orar ni buscan la dirección de Dios. Realmente me llevó a la emoción extrema cuando una hermana de que hay de aquí de la iglesia, y la EFI, ¿no es cierto?, me escribió y me dijo, tengo que tomar una decisión por un trabajo. Y la decisión está, y esto ya lo habíamos estado hablando, y bendito sea Dios que un día me quedé a la reunión de jóvenes, no lo hago habitualmente, y ese día hablamos del tema del trabajo con ella. Ella lo propuso y hablamos esa vez. Pero después de mucho tiempo ahora se le presenta una opción. Y ella me dice, el problema es que el trabajo incluye trabajar el sábado, todo el día. Poco entrando en su corazón, le dije que debería ya ver qué es lo que va a resignar. Y me dijo mucho. No dejaría de venir a los ensayos, dejaría de venir al grupo de los jóvenes, y lógicamente, probablemente el culto más sea afectado si es que trabajaría los domingos. Entonces le dije yo, tienes que andar considerando, ¿no es cierto?, qué es lo que más te va a afectar. Y me dijo, también estaría afectado obviamente la reunión en la que vengo yo los días martes con las señoras. O sea, un montón de pérdida. Pero sabiduría del Señor que puso en ella, ¿no es cierto?, y me dijo, estoy proponiéndole al empleador que no voy a trabajar el sábado. ¿Saben? Yo sinceramente, hombre de poca fe, dije, no te van a aceptar. No se lo he escrito, para no quitarle la fe a ella. No te van a aceptar. Pucha, yo empleador, peor, de un lugar en el que se atiende gastronomía.
Ya no es una oficina donde los sábados y domingos no atiende nadie, es un lugar donde hay gastronomía, o sea, atención al público en comida. Y el sábado y domingo es, creo que los días en que más salimos a comer. Por lo tanto, dije, no te van a aceptar. Pero igual estaba orando por él, Señor, dije, tú puedes dirigir esto apropiadamente, yo soy apenas un pastor que tiene poca fe. Y después ella mandó y dijo, me llamaron y me aceptaron al trabajo y no voy a trabajar los sábados. Hermanos, cuando pides algo en armonía con la voluntad de Dios, el Señor te lo da. Y yo creo que es necesario que nosotros sepamos que una jovencita de una familia muy representativa de cada iglesia, ¿no es cierto?, que estuvo metiéndole duro y empeñosamente, estaba asistiendo a entender lo que es la palabra de Dios, a comprender lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y no dejaba de cejar en eso y leía y estaba con los devocionales, fue animada por el Señor a seguir haciéndolo, porque Él movió todas las situaciones como para que ella pueda seguir haciendo lo que le agrada. Ahora, obviamente, el desafío, como el Señor, digo yo, el otro día que estaba hablando con dos hermanas que estaban hablando de costura, les digo, el Señor no tira puntadas sin hilo, ¿no? Ahora la va a animar a su mamá, ¿no es cierto?, a que no falle al grupo de las mujeres, porque ella le tiene que enseñar lo que ella tendría que aprender los martes que no va a venir. Completo, ¿no? Así es que ahora no hay por dónde perderse. Tenemos claro que va a aprender la mamá y le va a enseñar a la hija. Y ella va a seguir asistiendo al grupo de los jóvenes y honrándonos con su presencia para poder alabar a nuestro Dios. Ese es el que te ama. Ese es el que cuida tu vida. Ese es el que desea que estés en armonía con Él. El verso 17 nos recuerda que podemos pecar por negligencia como por acción deliberada. Y no es simplemente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos, lo que es pecaminoso. La vida, hermanos, es tan breve que no podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Debemos lograr que nuestras vidas sean de valor para la causa de Cristo antes de que Él vuelva. Claramente el verso 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un pecado más para anotar a los muchos que de repente yo estaba acumulando de mi vida anterior. Vamos a concluir diciendo que aunque estamos en medio de una buena relación con el Señor, desde que nos ha salvado, todavía tenemos enemigos que enfrentar. Nuestra carne debe morir para dejar de demandar para sus placeres. El mundo que nos sigue tentando para que seamos su amigo fiel y luego va a clavarnos el puñal por la espalda. El diablo que no para de tentar a los fieles y cada vez es más imaginativo y se aprovecha de la ingenuidad de algunos que creen que Él no existe o que no tiene poder. Y todavía tenemos que cuidar nuestra vida de las actitudes humanas de la vida vieja. Ese orgullo que nos aleja de Dios y no permite que seamos humildes. Debemos dejar de usar la crítica esa que está a flor de piel y en la punta de la lengua. Y eso nos debe llevar a analizar nuestra vida y saber qué quiere Dios con lo que estamos juzgando. La soberbia es la que no deja que crezcamos espiritualmente. Porque en nuestro corazón decimos, yo ya lo sé todo. ¿Qué nos va a enseñar que va a dar el curso, la clase, el pastor? No, yo leo mi casa, listo. Al internet entro bastante. Nuestros planes no son infalibles. Revisemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y pidámosle que nos cambie lo que está mal. Podríamos decir como lo dijo Santiago, tenemos que arrepentirnos de lo que nos aparta de la presencia de Dios. Que el Señor nos dé una linda jornada el día de mañana y que empecemos muy bien esta primera semana de septiembre. Dios nos bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.